Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente encontrarnos en este tema. De verdad que le animo mucho a continuar, le animo mucho a seguir adelante día con día, poniendo su mejor esfuerzo, su mejor empeño para lograr la tan ansiada meta. Así que comenzamos con este nuevo tema. La revuelta macabea no es una nueva pupusa, no es algo que se coma, no es algo que se tenga que ir a pedir ahí a algún establecimiento, sino que así se le conoce a un movimiento histórico de la comunidad de Israel, del pueblo de Israel. Así que para empezar este tema nos vamos a poner en contexto. Y ese contexto está marcado por estas ideas. El pueblo de Israel por fin está en su lugar, por fin ha vuelto del destierro, pero no hay una verdadera libertad. Es decir, que les dieron el chance de regresar, les dieron el chance de estar allí nuevamente ocupando su territorio, pero no hay una verdadera libertad. Y eso se resiente, eso se va desgastando porque evidentemente no es lo mismo tener un lugar propio para vivir, tener un lugar en el que tú sabes que puedes hacer y deshacer y nadie te va a decir nada. Entonces sigue esa dependencia hacia otros pueblos, hacia otras naciones. Eh, y por si fuera poco, los pobres siguen sufriendo muchos asedios. Asediar es que constantemente están encima de ti queriendo molestarte, queriendo hacerte caer, queriendo derrotarte. Y entonces eso es lo más complicado, ¿verdad? Porque no hay una paz, no hay una paz, sino que constantemente te están buscando, ¿verdad? Yo lo, perdonen por el ejemplo, pero yo lo comparo con esto, ¿verdad? Es como cuando una chica acepta la solicitud de amistad de alguien y cada dos por tres le están mandando mensajes, ¿verdad? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué está haciendo? Hola, me pasa su número. Hola, veámonos. Entonces, ese es asediar, ¿verdad? Terminas con un estrés y terminas con una ansiedad súper difícil y es lo mismo, casi lo mismo que vivieron los del pueblo de Israel. Y muchos pueblos querían conquistarles a cada rato y eso se vuelve tedioso, eso se vuelve pesado. Al fin de cuentas, pues, ¿quién quiere pasar en un eterno conflicto? Yo pienso que nadie. Las conquistas se van haciendo más frecuentes a tal punto que durante varios años, como lo vamos a ver, eh, pasaban de un mando a otro, ¿verdad? O sea, pasaron tantos gobernadores, tanta gente que los conquistó, tanta gente que los sometió, entonces, que ya a los pobres quizás hasta les daba igual, ¿verdad? Ya no les parecía nada del otro mundo que dentro de un mes llegara uno a gobernar o dentro del siguiente mes estuviera otro. Y por último, todas estas condiciones sociales y culturales pues va haciendo que el pueblo se olvide de Dios, hasta tal punto que otros dioses van a pasar a ocupar el lugar del Dios verdadero, del Dios de Israel. Entonces, hasta en ese sentido también la fe sufre las consecuencias de las circunstancias sociales y culturales que en ese momento estaba viviendo el pueblo de Israel. Para comprender un poquito el alcance de este tema, tenemos que ver lo que hizo Alejandro Magno. Alejandro Magno, pues, no es un personaje bíblico, no es que aparezca puntualmente en la Sagrada Escritura, pero para entender este tema es muy importante porque Alejandro Magno, pues, nació en cuna de oro, es decir, fue de la realeza, su padre fue el rey de Macedonia y su madre, pues, una princesa, ¿verdad? Olimpia, pues, también pertenecía a la realeza. Por lo normal, los reyes, pues, siempre se casaban con personas de la realeza o personas que también tenían cierto poder e influencia política. Alejandro pues heredó el título de su padre, que fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia. La palabra hegemón significa que de entre todos los iguales él es el mayor.
Por poner un ejemplo, el Real Madrid es el hegemón de Europa porque de entre todos los equipos que pueden participar en la Champions, ¿verdad? Él es el hegemón porque tiene más, es el que sobresale porque tiene más Champions, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eso significa hegemón de Grecia. También el tipo fue faraón de Egipto, llegó a conquistar la región de Egipto y evidentemente Alejandro fue un estratega inmenso, fue un estratega genial, muy adelantado a su época y tuvo mucho éxito, ¿verdad? Y también pues le dieron el título de el gran rey de Media y Persia. Se comió el mundo, literalmente, con 33 añitos logró hacer el mero mero del mundo y pues sí, la verdad que fue alguien digno de imitar y fue muy inteligente. El tipo hizo y deshizo como quiso y, y evidentemente salió triunfante, ¿verdad? Solo para que se hagan una idea, Alejandro influyó tanto en la cultura de ese entonces que se formó un movimiento llamado la helenización. La helenización consta de la extensión de la civilización griega en los territorios conquistados. Alejandro se volvió, sí, un promotor de su cultura allá donde iba. Entonces, lugar que Alejandro conquistaba, lugar en el que la cultura griega era impuesta. Por lo general siempre es así, ¿verdad? Un pueblo conquista a otro y el pueblo que manda pues es el que impone su cultura. Se expandió la cultura griega por la civilización persa, la judía, la egipcia y la región del Indo, ¿verdad? Dos cosas eran muy importantes para Alejandro en este momento. Primero, que la gente hablara griego. Para ese momento puntual de la historia, pues el griego es como para nosotros el inglés hoy en día. Si no hablas inglés, pues no te puedes comunicar con todo el mundo, ¿verdad? Se supone que es un idioma, un lenguaje universal y que todos deberíamos de saberlo. Entonces Alejandro, pues quiso hacer eso en su tiempo, que todo mundo aprendiera griego y por tanto que se pudieran comunicar a pesar de las diferencias culturales o idiomáticas que podía haber en una nación. Y la religión, eso fue fundamental para Alejandro. Aparte que sabemos que la cultura griega ha influido incluso hasta nuestros días, ¿verdad? Ahí vemos en la imagen que el teatro, las matemáticas, la arquitectura griega todavía en muchos de nuestros edificios aún persiste. Entonces es algo que ha marcado sí o sí a toda la humanidad. Para que nos hagamos una idea, solamente para que tengamos un panorama bastante amplio, eso fue todo lo que conquistó Alejandro. Imagínense con 33 añitos todo lo que llegó a hacer, todo lo que llegó a construir ese imperio griego que arrasó prácticamente con medio mundo. Entonces, cuando Alejandro muere, todos querían hacer lo mismo, todos querían imitarlo y tanto así que evidentemente pues la gente empezó a luchar por ser el siguiente Alejandro Magno. Y entonces en este tiempo surgen las famosas guerras asirias e Israel se va a ver involucrado en medio de todas estas guerras, ¿verdad? En el primer periodo, el llamado Ptolomeo, pues este señor, Ptolomeo I Sóter, eh, este señor, pues en el 305 antes de Cristo, pues instala una dinastía en Palestina. Esa dinastía duró 100 años y su centro es Egipto. Le pareció mejor esa zona para poder dirigir el país, para poder dirigir su, su dinastía y entonces ahí se estableció. Por eso es que muchos judíos se van para Egipto y Alejandría. Alejandría es una de las ciudades más importantes de ese entonces. Incluso está la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Que hay una especie de historia ahí muy particular de esa biblioteca. Y como era una ciudad portuaria, había mucho comercio. Evidentemente, donde hay dinero, donde hay comercio, a la gente le gusta estar porque es posible que subsistan de una mejor forma. Entonces, a esa salida de Egipto
para otros lugares se le llama la diáspora. Diáspora significa dispersión. Entonces los judíos van abriéndose campo a lo largo del imperio y evidentemente esto les abre muchas posibilidades. El segundo periodo es el Seleucida y aquí tenemos a dos hermanos. El primero es Antíoco III, ahí tenemos los años en los que reinó, y Antíoco IV Epífanes en el 215 al 164 a.C. Antíoco III fue un buen gobernador, la verdad que no hay mayor cosa que decir, se portó bien, por así decirlo, pero con el que sí hubo ciertos altercados y ciertos problemas fue con Antíoco IV, y es el que veremos a continuación. Pues Antíoco se le ocurrió la magnífica idea de quitar todas las religiones que existían en los pueblos que iba conquistando y se propuso imponer el culto a los dioses griegos. Entonces él cometió un gran error. En el templo de Jerusalén, pues que era el emblema, que era el símbolo más grande del pueblo judío, era lo más sagrado para ellos, pues pusieron una estatua de Zeus en el templo, de forma que la gente le fuera a adorar, le fuera a rendir culto al dios griego allí. La verdad que fue un golpe moral muy duro porque pongámonos en el lugar de los judíos. Tú que eres religioso y vas a alguna iglesia, pues sea cristiana, sea católica, sea la iglesia que fueras, pues imagínate que en tu templo un día llega alguien y pone la estatua de Maradona, ahí en el altar principal, ¿verdad? Y te dicen, bueno, hoy vamos a adorar a Maradona. Tal vez si eres argentino, si le vas a Argentina, no tienes ningún problema, ¿verdad? Pero aún así no está bien porque es algo que no te pertenece, es algo que no está dispuesto para ese tipo de cosas. Entonces, te dolería, te daría sentimiento que te estén violentando ese derecho a tener una libertad de religión, ¿verdad? Entonces, Antíoco se mete en un problema muy grande y pues tanto así que la consecuencia fue que el pueblo se organizó y terminó haciendo una revuelta, y esa revuelta se le llamó la revuelta macabea. Los judíos más piadosos se rebelan contra Antíoco y no quieren participar del culto a Zeus. Entonces el rey empieza a matarlos. En el libro de los Macabeos, si son curiosos y lo quieren leer, pues ahí pueden encontrar el relato de una madre que presenció la muerte de todos sus hijos, ¿verdad? Porque ellos fueron reacios a renegar de la fe y evidentemente pues el rey los mató. Pero en el año 164 un tal Judas Macabeo, pues logró la victoria y quitaron la estatua de Zeus del templo y esa fiesta, ese día se conmemora con la fiesta del Hanukkah. Para nuestra cultura salvadoreña, pues esta fiesta no nos suena de nada, tal vez para los en Norteamérica sí, ¿verdad? Y evidentemente para los judíos es una de las fiestas más grandes y lo hacen para conmemorar esta fecha que es muy importante, ¿verdad? Ojo, no vayan a confundirlo con el Hakuna Matata, que eso es otra cosa, ¿verdad? Bien. Fíjense que así como un paréntesis muy bonito hasta cierto punto, en este periodo empieza a surgir un tipo de escritura o de relatos bastante particular, que es el género apocalíptico. Apocalipsis significa revelación. Nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra apocalipsis, lo primero que se nos viene a la mente son zombies, el fin del mundo, que todo se va a acabar y tal. Y hasta cierto sentido, pues sí tienen razón, pero no del todo, porque el libro del Apocalipsis no solamente se, se cierra a que van a ser catástrofes, guerras y todo eso, ¿verdad? Sino que tiene más mensajes e incluso tiene muchos más signos, ¿verdad? Pero los rasgos más generales del género apocalíptico, ya ni me sale la palabra, del género apocalíptico, pues es que Dios hará una intervención definitiva en la historia dando un nuevo comienzo y eso es
Eh, Eso es uno de los signos más grandes que se verá en el fin de los tiempos. Dios va a venir, Dios vuelve para instaurar un nuevo orden, un nuevo comienzo. El Mesías volverá por segunda vez, ¿verdad? Es lo que se nos ha dicho, es lo que creemos y evidentemente esto también nos da esperanza, ¿verdad? Los que somos creyentes pues nos da mucha esperanza. Sí es cierto que habrán muchos combates, que habrán muchas eh, guerras y tal, pero evidentemente pues es algo que hasta cierto punto tiene que pasar, ¿verdad? No estoy justificando la guerra, no estoy diciendo eso, pero mucha gente se levanta en contra de otros por tantas cosas y es posible que mucha gente pues ni siquiera crea y se vea tentada a querer derrocar al mismo Dios, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso también pues podría llegar a pasar. La persecución va a llegar a su fin, por fin las personas creyentes dejarán de sufrir esa persecución, ¿verdad? Y se establecerá ese nuevo orden que tanto se quiere. Un reino definitivo, un reino justo, un reino celestial en el que el Mesías reinará y pues en principio todo será amor y paz, ¿verdad? Después de este breve paréntesis con el género apocalíptico, continuamos y llegamos al tercer periodo que es el de los asmoneos. Los asmoneos, pues, la verdad que duraron poco tiempo, ¿verdad? Pero incluso Simón Macabeo, pues, los derrota. Este movimiento macabeo fue muy extenso, ¿verdad? Y en el 141 logra la independencia del pueblo de Israel. Hasta este momento, desde donde lo vimos hasta este momento, pues van a gozar de una cierta paz, van a gozar de verdad, de poder volver a saborear lo que tanto anhelaban, de vivir en paz, de vivir tranquilos, y eso es bueno, ¿verdad? Pero tristemente, pues la fiesta les duró poco, ya que los romanos empiezan a instaurar su imperio. Y pues en el año 63 los romanos toman el control de la provincia eh, palestina, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Judea, ellos le llamaban así, la provincia Judea. Entonces, en el año 40, Herodes, ahí por medio de sus influencias y su poder, me imagino que con estrategias y alianzas que instauró con el Imperio Romano, logra que le den el título del rey de los judíos, ¿verdad? Que poco a poco pues lo va a ir ejerciendo y se lo va a pasar ese título a sus herederos, ¿verdad? Entonces él pasará a la historia como el rey de esos judíos, ¿verdad? Al menos hasta ese momento, ¿verdad? Porque ya después Jesús tendrá ese título, ¿verdad? Bien, espero que este tema haya sido de mucha ayuda, de mucho aprendizaje. La verdad que ha sido súper genial este recorrido histórico en el que Israel se ha visto envuelto entre tantos ires y venires, vaivenes del destino. Si se fijan, pues tristemente les ha tocado vivir esa época histórica en la que solamente sufrieron las consecuencias de la guerra, ¿verdad? Y es curioso, como reflexión final, les comparto este dato, es curioso cómo hasta nuestros días, pues, todavía sigue siendo un pueblo bastante bélico, un pueblo en el que la lucha constante es parte de su ADN y lastimosamente ha sido así, ¿verdad? A lo largo de su historia. Ojalá que algún día, pues como vimos allí en el género apocalíptico, se pueda tener esa paz tan anhelada, esa paz tan preciada que todos los seres humanos deberíamos tener y deberíamos de gozarla, ¿verdad? Así que la conclusión final es eso, ¿verdad? Que seamos agentes de paz, que seamos agentes de bien, cueste lo que cueste, allí en el lugar en donde nos toque desarrollarnos como personas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, pues que nosotros seamos
las primeras personas que pongamos paz e intentemos remediar las cosas a tiempo, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que les haya gustado el video y sobre todo pues que hayan aprendido un montón. Lo dejamos hasta aquí y será hasta la próxima. Un gusto y que todo me le vaya muy bien.